Hoy hablaremos de la persona más influyente de todas las épocas, del ser humano más extraordinario que ha pisado la tierra. Y no solo ser humano, porque no fue un hombre común y corriente. Hablaremos de Jesús. Y siempre hay interrogantes sobre la persona de Jesús. Una de ellas es para muchos: ¿realmente Jesús existió? ¿Estuvo Jesús en la tierra? ¿Fue Jesús realmente hijo de Dios, nacido de una virgen? Así que en torno a la persona de Jesús, a pesar de que se sabe mucho de él, porque todo el Nuevo Testamento habla de él, incluso también el Antiguo Testamento habla de Cristo, pero siempre hay interrogantes en torno a su persona. Y en esta ocasión vamos a ver qué opinaron algunos historiadores, tanto del siglo I como del siglo II después de Cristo. Iniciamos con el historiador romano Tácito, del primer siglo, quien es considerado para muchos como uno de los más precisos historiadores del mundo antiguo. Dentro de sus escritos, mencionó a los cristianos como supersticiosos y dice quienes sufrieron bajo el mandato de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Otro historiador llamado Suetonio, secretario del jefe del emperador Adriano, escribió: había un hombre llamado Cristo que vivió durante el primer siglo, y esto está registrado en el libro de Anales. Pero para muchos, este historiador que voy a mencionar ahora es uno de los más precisos, y sus escritos se consideran como un tesoro de gran importancia. Nos estamos refiriendo a Flavio Josefo, un historiador judío quien vivió en el siglo I. Y en sus estudios, en sus escritos, él se refiere a Santiago como el hermano de Jesús, a quien llamaban el Cristo. Pero hay una cita muy controversial dicha por Josefo, y es la siguiente: en aquel tiempo había un hombre sabio, Jesús, si es que es ilícito llamarlo hombre, porque era un hacedor de maravillas. Con esta cita, Josefo no solo se refiere a Jesús como persona, como hombre, también se está refiriendo a Jesús en su parte divina. Y dice aquí Josefo claramente que era un hacedor de maravillas. Como Josefo fue un historiador del siglo I, pues la muerte de Cristo aún estaba reciente cuando Josefo escribe estas cosas. Y sigue diciendo Josefo en sus escritos: se les apareció vivo de nuevo al tercer día, como los profetas divinos habían predicho, estas y otras 10,000 cosas maravillosas acerca de él. Ahora, aquí vamos a hacer una pausa. Josefo aquí cita a los profetas, y todo el Antiguo Testamento, Cristo está expresado de una manera u otra, y Jesús es la primera persona que desde antes de él nacer ya tenía libros escritos hablando de él. 700 años antes de Cristo, ya el profeta Isaías había escrito de él y había dado detalles precisos sobre Jesús. Isaías dijo cómo iba a morir, cómo iba a ser sepultado, y muchos detalles importantes acerca de Jesús fueron dichos por el profeta Isaías. No solo él, también muchos otros hablaron de Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús nace de
de la Virgen, ya hacía vasto tiempo que la Escritura venía hablando de él. ¿Qué más nos dice Josefo acerca de Jesús? Y muchas personas de entre los judíos y de las otras naciones se convirtieron en sus discípulos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir, pero los que se hicieron sus discípulos no abandonaron su discipulado. ¿Qué otra cita nos dice Josefo acerca de Jesús? Informaron que les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Por lo tanto, tal vez era el Mesías, del cual los profetas han relatado maravillas. Y aquí Josefo toca brevemente uno de los puntos más importantes de la creencia cristiana, que es la crucifixión, del cual muchas personas dudan. Ahora, muchos dudan no de la crucifixión, sino de la resurrección, porque es un acto contra natura, un acto en contra de la naturaleza. Ningún ser humano tiene el poder para morir y después que muere volver a la vida. Ese tema lo tocaremos en otra ocasión. Pero otro historiador llamado Julio Africano, en su obra cita al historiador Talus, que era una discusión acerca de las tinieblas que siguieron a la crucifixión de Cristo. Otro historiador llamado Plinio el Menor, en su carta registró la práctica de adoración del cristianismo primitivo, incluyendo el hecho de que los cristianos adoraban a Jesús como Dios y eran muy éticos. E incluye una referencia a las festividades de la Cena del Señor. Otro dato histórico, también el Talmud de Babilonia recoge información sobre la crucifixión de Cristo. Otro historiador llamado Luciano de Samosata fue un filósofo y escritor griego del segundo siglo, quien admite que Jesús fue adorado por cristianos, introduciendo nuevas enseñanzas, y que fue crucificado. Otro historiador llamado Mara Bar Serapión confirma que Jesús demostró ser un hombre sabio y virtuoso, quien fue considerado por muchos como el rey de Israel. Fue llevado a la muerte por los judíos y siguió vivo y siguió viviendo las enseñanzas de sus seguidores. Otro historiador también registra o escribe acerca de Jesús. Por lo tanto, académicamente hay un consenso histórico sobre la existencia de Jesús. Jesús como persona es innegable que estuvo aquí en la tierra y que existió junto con nosotros en su tiempo. Ahora, esta parte todo el mundo parece no tener mucha complicación en aceptarlo. Pero cuando hablamos de Jesús, no solo como personaje histórico, aunque para muchos como personaje histórico sí es aceptado, como filósofo, como maestro, como líder, pero cuando nos referimos a Jesús como el Mesías, entonces ahí hay un grupo de personas que duda de que ese Jesús realmente fue el Mesías profetizado en la Escritura. Hay otro grupo de personas que, aunque lo pudieran aceptar como Mesías, pero te dicen, él fue la persona enviada por Dios, pero Jesús era un hombre, era un gran maestro, era un filósofo. Jesús no era Dios. Bueno, lo cierto es que no podemos desligar la divinidad de Cristo de su obra mesiánica. ¿Por qué no? Por lo siguiente: ningún ser humano puede morir y volver a la vida. Y un ser divino no puede morir
Por lo tanto, la figura de Cristo involucra una controversia. ¿Cuál es esta controversia? Si es un hombre, si muere, no puede resucitar. Y si es Dios, no puede morir. Pues Cristo tenía o tiene las dos naturalezas. Fue un hombre nacido de una mujer, pero dentro de ese ser también albergaba una parte divina. O sea que Cristo al mismo tiempo fue Dios y hombre. Como de muchas maneras la Biblia lo dice. Dice Timoteo que Dios fue manifestado en carne en la tierra. Y Evangelio de Juan capítulo 1, habla de que el verbo que era con Dios y que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. De manera que bíblicamente está bastante documentado y demostrado que Jesús no era un hombre común y corriente. Jesús era Dios en forma de hombre. Ahora, vimos como históricamente la figura de Jesús es aceptada. Históricamente hay un consenso casi innegable de la existencia de Cristo. Ahora vamos a ver, históricamente hay un consenso sobre la existencia de Jesús. Ahora, bíblicamente eso es sustentable que Cristo era el Mesías, que Jesús era el Mesías. Bueno, si revisamos las profecías del Antiguo Testamento y las comprobamos con su cumplimiento en el Nuevo, nos daríamos cuenta de que hay más de 300 profecías cumplidas, todas, que afirman que Jesús era el Mesías. O sea, no es lo mismo decir Jesús que decir el Cristo. Mucha gente cree en Jesús, pero no en el Cristo, porque la palabra Cristo lo que significa es Mesías o enviado. Si revisamos brevemente algunas de estas profecías, por ejemplo, libro de Números, capítulo 24, verso 17, dice que el Mesías nacería de la simiente de Jacob. ¿Y dónde se cumplió esto? Mateo capítulo 1, verso 2. Génesis 49, 10 nos dice que el Mesías iba a venir de la tribu de Judá. O sea, estamos hablando de mucho tiempo antes de Jesús. En el libro de Génesis, estamos hablando de miles de años antes de Jesús. ¿Dónde se cumplió esto? Lucas capítulo 3, verso 33. Isaías capítulo 9, y esto fue escrito más de 700 años antes de Cristo. Isaías profetiza que Jesús iba a ser heredero del trono de David. Habla que el Mesías iba a ser heredero del trono de David. ¿Dónde se cumple esto? Lucas capítulo 1, versos 32 y 33. Daniel capítulo 9, verso 25, nos habla de el tiempo del nacimiento de Jesús. ¿En qué tiempo va a nacer el Mesías? ¿Dónde se cumplió esto? Lucas capítulo 2, verso 1 y 2. Y una de las profecías más exactas es el nacimiento de una virgen. ¿Y dónde se profetizó esto? Isaías capítulo 7, verso 14. Estamos hablando de más de 700 años antes de Cristo. ¿Y dónde tuvo cumplimiento? Lucas capítulo 1, verso 26 en adelante. De manera que son muchos los datos que pudiéramos analizar y muchas las profecías que su cumplimiento ya está palpable. Por lo tanto, no hay razones para dudar que Jesús es esa misma persona que fue profetizada en el Antiguo Testamento. ¿Qué más nos dice Miqueas? Nacido en Belén. Recordemos que Jesús nació en Belén. Esto fue profetizado en Miqueas capítulo 5 y se cumplió en Lucas capítulo 2, verso 4 hasta el 7.
Uno de los actos más notorios en la historia de Jesús es la matanza de los niños, la matanza de los inocentes. Esto fue profetizado en Jeremías capítulo 31, verso 15, y se cumplió en Mateo capítulo 2, verso 16. En el Salmo 2 se declara como hijo de Dios. Se cumple en Mateo 3, 16. Isaías 61, una de las profecías más notables en el ministerio de Jesús. Isaías profetizó que el Mesías iba a venir a sanar a los quebrantados de corazón. Esto se cumplió en Lucas 4, versos 18 y 19. Isaías 53 habla de que Jesús iba a ser rechazado por los suyos. Y se cumplió en Juan capítulo 1, verso 11, como dice el texto. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese es el cumplimiento fiel de Isaías 53, verso 3. El Salmo 110 habla de un detalle notorio, que es Jesús iba a ser sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Recordemos que los sacerdotes eran de la tribu de Leví y por tanto ninguna otra persona podía ser sacerdote si no venía de la tribu de Leví. Pero Jesús, su sacerdocio no es levítico, es conforme al orden de Melquisedec. Entonces se cumplió Hebreos capítulo 5, versos 5 y 6. Y recordemos cuando Jesús entra a la ciudad, que fue recibido con palmeras, lo que se conoce como la entrada triunfal. Y esto fue profetizado en Zacarías capítulo 9, verso 9. Y se cumplió en Marcos capítulo 11, verso 7. Miren qué exacta es esta profecía. Esta profecía habla de que Jesús iba a ser vendido por 30 piezas de plata, que fue la traición de Judas. Eso está en Zacarías capítulo 11, versos 12 y 13. Y se cumplió en Mateo 26, verso 15, y Mateo 27, versos 5 y 7. Jesús fue acusado por falsos testigos. ¿Dónde está eso? Salmos capítulo 35, verso 11. Ahí se profetizó que Jesús iba a ser acusado por testigos falsos. ¿Y dónde se cumplió? En Marcos capítulo 14, verso 57. Por el sacrificio de Jesús por nosotros fue un sacrificio sustitutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús en su muerte tomó mi lugar. Y esto se le llama un sacrificio vicario. Esto fue profetizado en Isaías 53. Por eso dice el texto: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Dónde se cumple esto? Romanos capítulo 5, versos 6 y 8. Por último, Jesús fue crucificado con transgresores. Eso está en Isaías 53, verso 12. Y se cumple en Marcos capítulo 15, verso 27. Y así hay un sinnúmero de profecías que podemos seguir narrando, que se dijeron en el Antiguo Testamento y tuvieron fiel cumplimiento en el Nuevo Testamento en la vida de Jesús. Y termino con estas dos. Jesús fue sepultado con los ricos. Eso está en Isaías 53, verso 9. Su costado fue traspasado. Se profetizó en Zacarías 12, verso 10. Y se cumplió en Juan 19, verso 34. Los soldados echaron suerte sobre la ropa de Jesús y no la rompieron.
Eso está profetizado en Salmo 22, 18 y se cumplió en Mateo 27, verso 35. Y en su sepultura fue sepultado con los ricos. Isaías 53, verso 9, y se cumplió en Mateo 27, verso 57 hasta el 60. Por lo tanto, hay argumentos sólidos suficientes para creer que Jesús no fue un hombre común y corriente. Jesús no fue simplemente un gran maestro o un filósofo o un personaje histórico. Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús es Dios hecho hombre. Ahora, ¿qué implica que Jesús sea Dios hecho hombre? Lo siguiente. Como Jesús no es un hombre cualquiera y Él tomó nuestro lugar, a Jesús el Padre le dio el derecho de ser llamado Señor. Filipenses capítulo 2. El Hijo se humilla hasta los sumos por la obra intercesora por nosotros. Luego que resucita, el Padre lo exalta hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Y el texto dice que Jesús va a ser Rey de reyes y Señor de señores. Y esa palabra Señor es la palabra usada en el Antiguo Testamento como Adonai. Y Adonai lo que significa es el Señor Supremo. Y este nombre fue exclusivamente usado por el Padre. Y no hay evidencia histórica de que el nombre Adonai haya sido usado entre los judíos para referirse a un rey. No, simplemente se usó o solo se usó para referirse a Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando la Biblia dice que Jesús es el Señor, usa la palabra Kurios, la palabra griega Kurios, que es la traducción de la palabra hebrea Adonai. Lo que quiere decir que el Hijo está usando el mismo título que el Padre. ¿Qué implica el señorío de Cristo? Bueno, implica reconocer su autoridad como amo, como Señor, sobre todas las áreas de mi vida y como aquel que dirige y guía mi vida por completo. Ahora, bíblicamente, ¿dónde encontramos evidencia para sustentar que Jesús debe ser nuestro Señor? Romanos capítulo 14, versos 7 y 8, dice así: pero ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y hay un texto que es mucho más claro, Romanos capítulo 10, verso 9, dice así: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, aquí no solo implica reconocer a Jesús como Señor, como amo de mi vida, también creer en que Dios le levantó de entre los muertos, que son dos causas, dos condiciones específicas para que el hombre pueda ser salvo. Ahora, hay un grupo de personas que se llama antinomiano, o sea, existe lo que se llama el antinomianismo. ¿Qué cree este planteamiento? Cree en Jesús como Salvador, pero no como Señor. Y aquí claramente hay una contradicción. Jesús tiene que ser tu Salvador y tu Señor. Ambas cosas van unidas. Ahora, ¿por qué mucha gente prefiere creer en Jesús como Salvador y no como Señor? Para no comprometerse a seguir sus enseñanzas, para no comprometerse a vivir una vida conforme a lo que Dios demanda del hombre. Por eso mucha gente rechaza lo que Jesús enseñó en ciertos temas, pero acepta su obra redentora. Y bíblicamente el hombre no debe aceptar una parte de la obra de Cristo y rechazar la otra, pues yo o tomo su obra por completo o la rechazo. O Jesús es mi Salvador y mi Señor, o simplemente Jesús no es mi Señor ni mi Salvador. Así que esta condición es sine qua non.
Si Jesús no es nuestro Señor, es imposible que una persona pueda ser salvo si no reconoce por completo la obra de Cristo. Muchos quieren aceptar a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Y Él es o Señor de todo o Señor de nada. Cristo o es mi Señor o no lo es. O es mi Salvador o no lo es. Así que en este tema la Biblia es bastante clara. ¿Y tú qué opinas? ¿Puede un creyente creer en Cristo como Salvador y no como Señor? Deja tus comentarios.